31 minutos, ya estamos formados y es el primer evento, la primera parte de la conferencia que vamos a tratar hoy. Trataremos de ser exactos en tiempo, cosa que a los que nos sigan también entran a su hora exacta y pueda alcanzar, porque el programa es muy amplio para toda la tarde, toda la mañana y toda la tarde. Yo soy el doctor Samuel Soyet, profesor de San Marcos, y voy a presentar a la mesa que me acompaña. Aquí tengo al doctor Darío Vázquez, no ha llegado, ¿no? No. Al doctor Luis Tan, me recuerda mucho a su padre, que era mi amigo de alma. Trabajamos muchas veces juntos y ahora me toca el hijo. Qué afortunado soy, ¿verdad? Y también de moderador, que está de moderador. De entre nuestros invitados que van a participar en el programa que se llama Asfixia Intraparto, ¿se puede disminuir el riesgo? Pregunta. Y van a ser tratados por los doctores Andrés Calle, que va a ser presentado todo su currículum, y después el doctor Paulino Vigil, que está a mi derecha, y el doctor Ota, que también está aquí a mi derecha. Así que voy a pedirle, por favor, doctor Tan, usted como moderador, presentar a cada uno de los oradores. Buenos días, bienvenidos. Nos acompañan dos colegas del extranjero y un colega nacional. Voy a hacer un pequeño resumen de su currícula. El doctor Andrés Calle es especialista en ginecología y obstetricia de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de Ecuador. Es máster en embarazo de alto riesgo y nutrición obstétrica en la Universidad de París, Sud Hospital Antonio Becleré. Máster en Bioestadística, Investigación Médica y Epidemiología de Francia, y es ex vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Él comenzará la exposición con Biología Molecular de la Asfixia Fetal, Sufrimiento Fetal. Son 20 minutos, doctor. Voy a tratar de no interrumpirlo, pero tratemos de ceñirnos al tiempo. Hola, buenos días. Primero quiero agradecer a todos los amigos y colegas del hermano país de Perú por darme nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Yo estoy muy encantado de estar aquí, y un especial agradecimiento al doctor Adolfo Rockenberg, si es que está bien pronunciado, y al doctor Luis Mesa, que son parte fundamental de este congreso. Bueno, en realidad la biología molecular de la asfixia tiene alguna parte que es numérica, que es un juego de presiones que indudablemente resulta interesante recordarles. Pero el término de sufrimiento fetal o asfixia fetal es ampliamente utilizado, muchas veces creo que hasta abusado. Sin embargo, hay mucha signología que a veces no tiene explicación. Lo importante es demostrar que siempre que hay estos procesos debe haber una condición patológica o una severa alteración. Esa condición patológica se debe caracterizar porque hay una disminución del oxígeno en la sangre. Eso es lo fundamental. Pero cuando hay una disminución de oxígeno a nivel sanguíneo de lo que está llegando al feto, el feto tiene algunos mecanismos que van a permitir compensar, y cuando ya no compensa, entonces nosotros comenzamos a detectar lo que teóricamente es las bradicardias, etcétera. Debemos recordar aproximadamente que hay un 20% de recién nacidos que presentan anormalidades en la presión de oxígeno, en la presión del CO2, en el pH. Sin embargo, su Apgar es muy bueno. Por lo tanto, no han sido detectados y no han sido catalogados como niños en sufrimiento o asfixia intraparto. De ahí que toda la clasificación que nosotros tenemos con respecto a la probabilidad de que haya este proceso de asfixia o hipoxia
podríamos determinar en esto que son maternas, placentarias, que como ustedes están viendo, también podrían ser lo más frecuente durante la labor de parto. Por ejemplo, son alteraciones de la dinámica, todo lo que es polisistolias, o incluso cosas más raras como por ejemplo un nudo de cordón. Pero al final todas estas, incluidas las fetales, lo único que van a hacer es alterar el bienestar fetal, pero el bienestar fetal en este caso que nosotros vamos a hablar es solamente debido a hipoxigenación. Y de hecho vamos a entrar en materia. El feto tiene dos posibilidades de paso de sangre desde la madre hacia su interior. La primera parte, que es desde el útero hacia la placenta, y la segunda parte de la placenta hacia el feto. Entonces vamos a ver estos campos. Mira, normalmente la oxigenación fetal está condicionado por cuál es la cantidad del flujo útero-placentario, o sea, desde la madre pasando por el útero hacia la placenta. Y la segunda parte, que es una vez que pasó el territorio placentario, pasa a la siguiente etapa, que es, bueno, cómo pasa desde la placenta hacia el feto. Y vamos con la primera parte. Miren, la transferencia de gases, la transferencia de oxígeno, depende de este flujo y muy poco de la capacidad de transferencia a la membrana. O sea, ¿cuál es la cantidad de flujo que llega desde el útero hacia la placenta? Y eso es lo que está dependiente de la contracción uterina. Y cuando una paciente está en labor de parto, entonces si hay contracción uterina se va a alterar este flujo útero-placentario. Y claro, se va a alterar por lo que todos nosotros conocemos, las ondas contráctiles, y el momento en que se produce la contracción, lo que se produce es un ahorcamiento, entre comillas, de los vasos comunicantes, y por lo tanto disminuye la cantidad de sangre que va a llegar hacia el feto. Esa contracción uterina puede, miren, modificar hasta el 60% de la presión intraamniótica si llega a 60 milímetros de mercurio. Y es muy fácil que una paciente que ya esté con 5, 6, 7 centímetros de dilatación tenga unas contracciones tan intensas que superen los 50 milímetros de mercurio. Y esto va a alterar el útero flujo placentario. Y aquí podemos ver gráficamente cómo cuando sucede la contracción, la saturación de oxígeno al inicio comienza a incrementarse y luego comienza a descender. ¿Por qué es eso? Porque al principio comienza la contracción y pasa más sangre hacia la placenta que retroceder, porque la sangre no retrocede. Sin embargo, como la contracción sigue persistiendo, comienza a disminuir lo que ya comenzó a salir desde la placenta hacia el feto. Y así sucesivamente este mecanismo se mantiene. El mecanismo que se mantiene es, por lo tanto, primero compensa llevando más sangre porque hay una expulsión hacia adentro, se podría decir, pero luego después, como la contracción persiste, dejó de llegar sangre y comienza a bajar la oxigenación. A tal punto que nosotros podemos ver aquí cómo en este esquema el gradiente de la presión de oxígeno en las circulaciones materno y fetal son diferentes. Miren, toda esta parte de acá, la parte de la izquierda, son el gradiente de concentración de oxígeno a nivel de la madre. Y aquí tenemos el paso a nivel de la circulación venosa y de la circulación placentaria, en donde esta parte de aquí, en la parte más pequeña, está la presión de oxígeno, pero ya es intrafetal. De tal manera que si comparamos cuál es la necesidad de oxígeno de la madre con el feto, es evidente que la madre necesita más oxígeno para mantener la contracción, para ella mantener los signos vitales, y el feto tiene menos necesidad de contracción, menos necesidad de oxígeno. Cuando hacemos el análisis de los gases durante el trabajo de parto, se puede ver fácilmente, miren, cómo la saturación de oxígeno tiende a la disminución, cómo la presión de CO2 tiende al aumento, y eso es lógico, porque si es que hay disminución del oxígeno, quiere decir que comienza, entre comillas, a dominar un metabolismo anaerobio y comienza a incrementarse el CO2. Cuando se incrementa el CO2, se va a unir con el agua y hacer ácido carbónico, y el ácido carbónico libera hidrógenos y por lo tanto comienza a hacerse lo que nosotros vemos después de mucho tiempo como se llama un pH ácido. Lo mismo tenemos con respecto al pH, que comienza a disminuir, y esto se ve claramente en este gráfico. Miren, aquí la clave está en el espacio intervelloso. ¿Y cuál es la cantidad de sangre que entra al espacio intervelloso?
Esta circulación intravenosa está dada, miren, por este esquema que está aquí, ¿no? En donde nosotros vemos a la placenta y esto proyectado acá tenemos estos lagos que son los que mantienen la cantidad de sangre que debe estar con oxígeno y que inicialmente se incrementan cuando el útero inicia la contracción, porque la sangre es impulsada hacia adentro. Esto de las contracciones de Braxton Hicks, por ejemplo, en una paciente que no ha tenido todavía labor de parto, se ha demostrado que las presiones intramiometriales están alrededor de 20-30 milímetros de mercurio y que afectan ya a fetos que estaban comprometidos, como por ejemplo aquellos fetos que vienen con sufrimiento fetal crónico, que vienen con infecciones intraamnióticas, etcétera, que ya con esta ligera disminución comienza a ser afectado. Estas contracciones uterinas, sin embargo, cuando ya viene la labor de parto, disminuye aún más el aporte del oxígeno y va a aumentar el CO2. Y esto es debido, miren, a lo básico que es esto. En la parte de la izquierda nosotros tenemos la circulación materna y en la parte de la derecha la circulación fetal. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la presión de oxígeno? Por ejemplo, a nivel de la madre es 95, en tanto que en el feto es solo de 18. Si ustedes miran, ¿cuál es la presión de CO2? De la madre 32 y en el feto es de 46. Eso significa que están invertidos. Y están invertidos porque en la madre la posibilidad de pasar oxígeno hacia el feto siempre es menor porque tiene que atravesar membranas, tiene que pasar lagos venosos, tiene que pasar los lagos intervellosos y lo mismo sucede con respecto al CO2. Ello permite concluir con esto. Miren, ¿qué es lo que sucede en la contracción uterina? En la contracción uterina disminuye el aporte de sangre arterial al espacio intervelloso. Una vez que disminuye este aporte de sangre al espacio intervelloso, entonces la cantidad que normalmente va alrededor de 450 cc disminuye a una cantidad de 150, 250, lo cual quiere decir aproximadamente la mitad. Esta cantidad, esta disminución, al llegar al espacio intervelloso, llega con una presión de apenas 20 a 25 milímetros de mercurio y la presión de salida de las venas es de 6 a 10 milímetros de mercurio, entonces todavía tiene presiones a favor para que pueda salir. Por lo tanto, el análisis de esto permite decir que esto es un juego de presiones. Aumenta la presión intramiometrial y aumenta la presión intrauterina. El inicio de la contracción produce oclusión venosa que bloquea la salida de sangre del espacio intervelloso y eso compensa. Si la presión de la contracción uterina supera la presión de entrada, el aporte sanguíneo entonces se interrumpe y ahí sí la situación es emergente. Y esto suele suceder generalmente cuando una paciente está en labor de parto y, por ejemplo, comienza a tener hipotensión de decúbito o de pronto se desencadena una hemorragia o la paciente, por ejemplo, tiene algún problema respiratorio como, por ejemplo, una neumonía o la paciente tiene alza térmica. O cuando nosotros hemos puesto demasiada oxitocina y comienza a haber estimulación farmacológica. Y la segunda parte de esta explicación es el flujo ahora desde el feto hacia la placenta y viceversa. Miren, normalmente, como habíamos descrito, había alrededor de 450 a 500 en el espacio intervelloso. En este lado, ¿no?, que es la segunda parte pasando a la placenta, esto disminuye un poco porque es de 300 a 400, porque siempre el lago intervelloso se queda con alrededor de 100, 150, que es más o menos como una especie de reserva. ¿Qué es lo que entonces aquí sucede? ¿Cómo el feto se adapta a esta posibilidad de que durante la labor de parto, durante la contracción, lo que esté sucediendo es que haya una disminución del oxígeno? Entonces el feto reacciona de estas 4 maneras, haciendo unos mecanismos cardiovasculares, hormonales, metabólicos y de comportamiento. Este es el cardiovascular. Miren, el sistema nervioso autónomo del feto es el que permite este control. Cuando el feto detecta que hay una disminución del oxígeno, como en una contracción incluso de Braxton Hicks, lo que sucede es que en la aorta ascendente se estimulan quimiorreceptores que son del parasimpático. El parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca fetal, eso lleva a una estimulación simpática, se libera adrenalina, se produce vasoconstricción periférica y aumenta la tensión arterial. Cuando aumenta la tensión arterial, entonces
compensa la velocidad de sangre e incrementando la velocidad ante la disminución del oxígeno. Esta vasoconstricción es selectiva, porque no puede haber una vasoconstricción generalizada, y es selectiva especialmente para estos órganos en donde no hay una decisión vital de sobrevida de la célula, en tanto que a nivel, por ejemplo, del cerebro, allá no se produce esa vasoconstricción. Para el cerebro se va la mayor cantidad de oxígeno, porque cuando existe vasoconstricción se altera la provisión de oxígeno. Recordemos que al alterarse la provisión de oxígeno se va a hacer el metabolismo anaerobio, en donde apenas hay 2 ATPs en la producción, en tanto que si nosotros mantenemos la provisión de oxígeno, como sucede por ejemplo a nivel del sistema nervioso central del feto, la producción de ATP es 38 ATPs por cada molécula de glucosa. De tal manera que al producirse este mecanismo dependiente del sistema nervioso autónomo, también se altera el mecanismo de cómo debe metabolizarse la glucosa. Y la glucosa, junto con el lactato y los aminoácidos, son los principales sustratos en el metabolismo y el crecimiento fetal. Esta glucosa lo que hace es llegar al feto a través de difusión facilitada que viene desde la madre, a través de la placenta, y que produce las 2/3 partes de la concentración plasmática de la glucosa en la madre. Hay también la participación de enzimas gluconeogénicas que utilizan los aminoácidos para hacer la síntesis de glucosa y ayudar al crecimiento fetal. Esto está demostrado en esta vía. Normalmente la hipoxia y la glucosa están muy relacionadas, porque lo que sucede con respecto a la glucólisis termina produciendo siempre piruvato. Y cuando el piruvato está ya formado, si le falta oxígeno, se viene hacia la formación de ácido láctico con la lamentable producción de solo 2 ATPs. Y recuerden que una célula necesita el ATP como energía para mantener la vida. Pero si es que esto persiste, esta disminución del oxígeno hace que el piruvato, por vía de la deshidrogenasa láctica, se transforma en ácido láctico y comienza a haber un problema de acidosis metabólica debido al exceso de ácido láctico. Además, el ácido pirúvico, que normalmente está en forma de piruvato, o sea, ionizado, si es que no está transformándose en acetilcoenzima A, se vuelve ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico junto con el ácido láctico comienzan a disminuir el pH, y cuando disminuye el pH se comienza a tener un riesgo de lisis de las enzimas, de lisis de las proteínas, y produce entonces la muerte celular. Si se produce la muerte celular, se muere el tejido, el órgano, el sistema y la persona. Normalmente lo que debería suceder es que la presencia de oxígeno facilite la formación de acetilcoenzima A, ingrese a este ciclo que todos nosotros recordamos, es el famoso ciclo de Krebs, en donde se producen la donación de hidrógenos a través del NAD y del FAD para que ingresen en lo que se llama la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, que está a nivel de la mitocondria, produce que estos hidrógenos que salen del NAD, del FAD, que son del ciclo de Krebs, se una al oxígeno que lleva la hemoglobina, y de esa manera se produce ATP. De tal manera que si es que hay disminución en la provisión de oxígeno, entonces va a haber una disminución en la producción de ATP. De ahí que el metabolismo de la glucosa y de la hipoxia son muy interrelacionados, y cuando uno de los dos falta, entonces no está funcionando adecuadamente. Miren que el feto tiene una presión de CO2 de 38 a 44, ¿no? Y la madre de 18 a 24, por eso es que el intercambio es contragradiente de concentración, y esto facilita que, por ejemplo, el intercambio de todo lo que son iones y que controlan el pH sea también alterado. Ustedes pueden ver fácilmente que el agua y el CO2 son intercambiables entre el feto y la madre, pero el agua y el CO2 a nivel de la célula se unen, hacen ácido carbónico, se libera, se ioniza, y pueden fácilmente hacer la formación de un incremento de bicarbonato o un exceso de hidrógenos. Ello permite concluir que la disminución del oxígeno al feto lleva por estos mecanismos a producir acidosis, y está plenamente demostrado. Miren que la necesidad del feto es de 5 a 10 ml de oxígeno por kilo y por minuto. Por lo tanto, eso depende de cómo es su crecimiento, su desarrollo y su pH. El desarrollo de la acidosis láctica es muy fácil ante una disminución de oxígeno, y de hecho, durante la labor de parto puede haber con facilidad, si es que un feto no está con un lago y un espacio intervelloso adecuadamente fundamentado,
y esto es más fácil de demostrar, por ejemplo, en una placenta que es pequeña. Cuando nosotros tenemos un feto con placenta pequeña, la posibilidad que entre estos procesos es mucho más frecuente. La hipoxia y la respuesta lleva a que haya una hipoxia aguda, como por ejemplo podría suceder en un desprendimiento normoplacentario. No hubo adaptación a este mecanismo de hipoxia, pero es muy diferente a una hipoxia crónica, por ejemplo, una restricción del crecimiento de una madre cardiópata, por ejemplo. En ese caso, el feto fue adaptando los mecanismos de compensación, y esos mecanismos de compensación llevan a que el aumento de los hidrógenos se compensen con una disminución del CO2, y por lo tanto trata de no ingresar en la parte de la formación de alteraciones del pH. Y esto es debido a que la curva de disociación entre el oxígeno entre el feto y la placenta es diferente frente a lo que es de la madre. Como ustedes están viendo aquí, la curva de disociación de la madre es más baja frente a lo que es del feto. Y esto es debido a que nosotros los adultos tenemos hemoglobina A. El feto tiene hemoglobina F, y la hemoglobina F tiene diferente cadena de globina que permite alterar en beneficio del feto la capacidad de disociación del oxígeno y la hemoglobina. De ahí que no siempre se desarrolla acidosis en el feto por esta capacidad, y más bien lo que se podría solamente mantener es una alteración de los gases, en donde el CO2 y la hemoglobina que transporta el oxígeno sean los mecanismos por los cuales se compensa. Esto, por ejemplo, se altera en una preeclampsia, en donde así se podría ver gráficamente una paciente que viene con preeclampsia, en donde el vaso es más pequeño frente al vaso que es dentro de la normalidad, y al final esto es el oxígeno. Por ello es que hay una lista que nosotros tenemos de causas de sufrimiento fetal, que podrían ser desde problemas maternos, alteraciones en la circulación, podrían ser también úteroplacentarias, por ejemplo, una placenta previa sangrante, etcétera, por inmadurez, ser también colocada la placenta en sitios, por ejemplo, donde haya mala circulación, como podría ser miomas. También podría ser eventualmente alteraciones del cordón umbilical o complicaciones fetales, como ustedes están viendo aquí. Todas estas listas lo único que lleva es siempre a la consecuencia terrible de la disminución del oxígeno y la alteración en la circulación intervellosa. De ahí que, si podemos resumir, miren, estos mecanismos que llevan a la asfixia fetal, nosotros tendríamos aquí toda esta lista en donde se produce, por ejemplo, depresión del centro respiratorio, broncoespasmo, hipotensión, anemia también, que altera el transporte del oxígeno, o cualquiera de estas patologías que ustedes pueden tener, por ejemplo, en una embarazada que se complica en las últimas semanas del embarazo, como podría ser hipertensión, o podría ser alteraciones de la contracción o alteraciones de la placenta. Toda esta columna lleva a que se produzca una alteración de la ventilación, una alteración de la circulación, alteración en la capacidad de transporte del oxígeno. También podría haber una disminución del flujo úteroplacentario, y ello lleva a estas tres conclusiones que están aquí. Finalmente, la presión de oxígeno baja, disminuye el espacio intervelloso y disminuye la circulación fetoplacentaria. Y ello lleva a esta consecuencia. Esa consecuencia sería hipoxia, hipercapnia, acidosis, superoxidación e hipoglicemia. Y esto se configura como asfixia fetal. Esto es muy frecuente, por ejemplo, si es que la paciente tendría algún problema respiratorio, como por ejemplo una paciente asmática, ¿no? Una alteración de la respiración subaguda o crónica, o también problemas de nutrición. Cuando hay problemas de nutrición hay disminución del oxígeno, y por lo tanto puede haber este tipo de alteraciones con más frecuencia. Aquí ustedes están viendo cómo sería el sustrato patológico más frecuente. De ahí que, si nosotros vamos a terminar con estas diapositivas, vemos, por ejemplo, tinte meconial de líquido amniótico, enseguida estamos relacionando con sufrimiento fetal, o que estamos escuchando la frecuencia cardíaca fetal por Doppler o con la corneta de Pinar, y estamos diciendo cómo va a ser el pronóstico de este recién nacido. Mire, sin embargo, está así bien cuestionado que el líquido amniótico no tiene buena sensibilidad. Apenas el 20% de los nacimientos normales tienen líquido meconial, y el meconio obliga sí hacer un monitoreo fetal continuo para que se vea si es que hay este tipo de variaciones. Además, lo que es importante es detectar precozmente la asfixia fetal. El propósito es detectar presencia de hipoxia y acidemia en forma indirecta o no invasiva.
Y recordemos que la sensibilidad tiene tasa baja de falsos positivos y la especificidad recuerda que hay alta tasa de falsos positivos también. Por lo tanto, si nosotros tenemos este caso, ¿qué debemos evaluar? Deberíamos de evaluar polisistolia, duración de las contracciones, si hay bradicardia, si hay taquicardia, la variabilidad, la aceleración, las desaceleraciones. Y ello lleva a que nosotros pensemos en esto. Miren, un feto con hipoxia o asfixia tiene valores de gases arteriales bajo el percentil 5, o sea, anormales. El límite empleado siempre ha sido el pH de 7,2, pero no existe un valor referencial, por ejemplo, para la presión de oxígeno, porque eso depende del tamaño del espacio intervelloso y por lo tanto de la placenta. De ahí que el pH 720 a 724 están sobre el percentil 5. 6 al 20% de los niños que tienen Apgar normal tienen un pH normal, miren. Y hay fetos que teniendo un Apgar normal, el 8 al 2% tenía un pH ácido. Por lo tanto, si nosotros estábamos basándonos en que vamos a hacer el pH ácido, por ejemplo, y detectar sufrimiento, tenemos la posibilidad de equivocarnos más o menos de un 10%. Y el 87% de los fetos en acidosis tienen un monitoreo anormal. Mientras tanto, el 23% tiene un monitoreo anormal pese a que el pH era normal. El pH y el daño neurológico tienen relaciones muy bajas. Esto lleva a pensar, miren, que este mundo maravilloso como es la circulación entre la madre a la placenta y de la placenta al feto, realmente tiene mecanismos de compensación que están dados por el feto a través de una redistribución de presiones y de circulación hacia él mismo, favoreciendo los órganos que son vitales, que no se pueden quedar sin oxígeno, incluso durante una contracción muy prolongada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calle. Le agradecemos por